Ay, hombre, qué maravilla. Y así parte este episodio de Cheleamos la Vida. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por su compañía. Hoy partimos un nuevo episodio con un nuevo integrante de este experimento. Por favor, señor. Hola a todos, hola a todas, hola a todes, como quieran. Bueno, aquí estamos con mi amigo Frank, mi nombre es Gustavo Balmaceda, para que me vayan conociendo. Somos amigos ¿Hace cuánto somos amigos, weón? No sé, weón. Llevamos N rato Hace tiempo, sí, experimentando hace tiempo. esta vida, weón. Sí, unidos por la música, weón. Nos Exacto. conocimos por la música. Exacto, sí, es Sí. una coincidencia bastante rara, weón. De hecho, la persona que nos presentó hoy en día no está en nuestra ¿Qué vida. será de ese ser humano, weón? ¿Qué será de ese personaje, De ese weón? ente flotante en este mundo cósmico, weón. Dios lo bendiga y lo guarde para semilla para ese pobre hombre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, como les decíamos, así partimos este podcast, destapando una rica cervecita. No podemos decir la marca, pero No, es porque rica. no nos están dando plata, así que no vamos a patrocinar Exacto. a nadie que no nos dé plata. No vamos a dar publicidad a personas que Exacto. no se rajen con los morlacos. Y bueno, aquí partimos. Dime, Gustavo, ¿en algún momento te has sentido malo? Pero ¿por qué empezamos? Porque invítame una piscola primero. O sea, ya estamos en la chela nomás. Pues. ¿Qué pregunta más profunda? ¿Qué pregunta más? Ay, ¿cómo decirlo? Me he sentido malo en algún momento de mi vida. Ay, Señor Jesús. Mira, te podría decir que sí, weón. Yo creo que como todo ser humano me he sentido una persona de mierda en algunos momentos de mi vida. Pero es importante, llama la atención como cuando uno está haciendo la maldad, está ahí en el acto de la maldad, uno no se siente malo, weón. Uno en ese momento no siente que la estoy cagando, oye, pero esta persona se va a sentir horrible con lo que yo estoy haciendo. No, porque uno tiene sus motivos en ese momento, uno tiene sus razones, está pasando por algo, por algún momento de su vida donde tú decís, pero si lo que estoy haciendo es completamente razonable. Pero claro, después miráis para atrás, veis la cagadita que te mandaste, veis las consecuencias de ese acto que hiciste y decís, chuta, sí, fui malo, fui de mierda. ¿Y por qué hice eso? Y claro, ahí viene la culpa, vienen todos estos sentimientos feos y uno se siente mal, pero en el momento no fue así, po. Así que sí, pues si hablamos de maldad es un fenómeno bastante interesante de debatir, po. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es el mal realmente? Esa es la pregunta exactamente, ¿qué es el mal? ¿De dónde nació el mal? ¿Cuándo se empezó a hablar de bien y de mal? ¿Existe realmente? ¿Qué pasa ahí, po? Esa es la weá, ¿cachai? Porque resulta que hasta el momento ningún filósofo se ha puesto de acuerdo en qué carajos es el mal. No, y nunca se van a poner de acuerdo tampoco. En todo caso, si estamos ¿Cuántos hablando ¿Cuántos años lleva ese debate? De hecho, por lo que he estado investigando, porque hice la tarea, weón. Palo. Aquí tienen un muy mal estudiante que no hizo la tarea en la casa, pero no importa, vamos a poner lo mejor ahí del hablamiento y de todas esas cosas. Por lo que sé y lo que tengo aquí Ilumíname. en mis apuntes, que literalmente los hice. Así veo. El mal se está investigando, entre comillas investigando, se está hablando del mal por los filósofos desde el siglo V antes de Cristo. Quinto antes de Cristo. Exacto. Hace caleta, weón. Caleta de tiempo, weón. Y una de las primeras personas, déjame buscar, rellene por favor, compadre. Ya, vale, busca nomás. No, eso hace caleta de tiempo. Me imagino que, bueno, todo este tema empezó por el tema religioso. Ahí es donde más yo he escuchado que se habla del bien y del mal, de esta lucha, de
de esta confrontación que ocurre entre dos fuerzas y que la podemos ver a lo largo de la historia y también hoy en día, po, marcada en todo, en lo que es política, en los trabajos, en la educación, en todo ámbito se siente esa fuerza opositoria de bien y de mal. El primero que habló de esto, volviendo al tema, fue en el tiempo de Sócrates. Y el primer de los primeros filósofos que abordó el tema propiamente tal fue Epicuro. Me suena ese nombre, Epicuro. Epicuro. A ver qué tal mi compadre Epicuro. De aquí Epicuro planteó unas preguntas bastante contundentes, Ya. que hablaban de la contradicción de Dios en cuanto a su benevolencia. Sí, era que no, tenía que venir de la religión, si no, no podía ser que no fuera así, porque, bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de la confrontación, el bien y el mal, Dios y el diablo, las fuerzas positivas, las energías positivas, las energías negativas. Claro, y este tipejo lo que decía es que todo tiene una contradicción, ya que si Dios fuera... De hecho, la pregunta que la mayoría de los personajes de este mundo se ha planteado es ¿por qué, si Dios es omnipotente, permite de que el mal exista? Yo creo que toda persona se ha hecho esa pregunta, ya sea cristiano, judío, musulmán, ateo, agnóstico, escéptico, todo el mundo se ha preguntado ¿qué está pasando? O sea, si se supone que hay un ser superior que nos quiere, que nos ama, y de repente vemos que estamos tapados en COVID y a amigos se les han muerto familiares y tantas cosas que vemos en este mundo podrido, por decirlo menos. Claro, ¿qué está pasando ahí, po? Es una pregunta muy interesante. Yo no sabía que se había planteado hace tanto tiempo. Llevamos 2500 años. Algo poco. 2500 años preguntándonos esto mismo. Entonces, ahí están las preguntas. De hecho, una de las primeras, por favor le doy... No porque no sepa leer, sino porque leo como el ajo. A ver, paradoja de Epicuro. Pregunta número 1. ¿Acaso Dios no es capaz de resolver el problema del mal? Por lo tanto, no es omnisciente ni omnipotente. ¿Por qué no? Aquí escribiste como el hoyo. ¿Qué dice ahí? Por favor, ilumíname. Bendita sea Wikipedia. Ya, la cuestión es que a grandes rasgos lo que plantea Epicuro es que Dios es omnipotente, ¿cierto? Así es, eso es lo que se nos ha enseñado. Eso es lo que se nos ha enseñado. Sí, por supuesto. Pero no puede contra el mal, ¿ya? No puede contra el mal. No es que... No puede o no quiere. Esa es la pregunta. También está planteado dentro de las preguntas. Mira, de concuerdo Epicuro. Entonces con mi compadre Epicuro. También está, creo que es la tercera pregunta. Y lo que dice es que Dios, si es omnipotente, ¿por qué no erradica el mal? Claro. O si es omnisciente, ¿por qué no se pone en el lugar de las personas que están sintiendo este mal? Entonces, imagínate, 2500 años y aún planteándote estas preguntas. Lo otro, ¿cuántos tipos de mal hay en el mundo? Es otra de las preguntas raras que existen en este abismo de oscuridad que se le llama el mal. Existe el mal, por ejemplo, como lo plantea San Agustín, de que las personas no son malas por naturaleza, sino por creación. La creación es... Malas por creación, interesante. A ver, coméntame. Las personas no es que sean malas. No nacen malas. Exacto, no es que sean malos, es que es un concepto extraño, sino que las personas son imperfectas. Y al ser imperfectos, tú eres distinto a Dios, eres inferior a Dios. Claro, ¿ya? Tiene sentido. La cosa es que nosotros, entre comillas, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí entra la contradicción de este teorema, de que si somos creados a imagen y semejanza de Dios, deberíamos ser perfectos como Él y por lo tanto benevolentes, ¿cierto? Pero aún así, como somos creación de Él, seguimos siendo imperfectos. Claro. La cuestión que planteaba San Joaquín era de que, y aquí entra otra contradicción, de que Dios nos creó imperfectos, ¿cierto?
Claro. y al crearnos imperfectos, Él deliberadamente plantó el mal en nosotros. Lo hizo a propósito. Eso es lo que Exacto. plantea este punto de vista, que Dios en su omnipotencia y omnipresencia se le ocurrió de repente decir, ya, pues entonces no pueden ser iguales a mí. Les voy a implantar esa semilla del mal. Exacto, la semilla del mal, el mal La primigenio. famosa la famosa semilla del mal primigenio, el mal de base, Exacto. mal congénito, dijeran los más científicos. No sé si- Nacimos malos. Mm. Soy terrible malo. La cuestión es que si fuera así, entonces ¿qué razón hay en contradecir la creación de Dios? Viéndolo desde el punto de vista de los teólogos. Claro, no tomándolo netamente desde el punto de vista judeo-cristiano, porque también podría venir un musulmán aquí, podría venir un hinduista, un budista, una persona, un pagano y decirnos, no, yo no creo en tu Dios, entonces mi cosmovisión es totalmente distinta. Y ahí entramos a otros debates que tienen otra cosmovisión y otra base de partida. De hecho, en ese punto de vista, porque la mayoría de las religiones descienden desde la cosmovisión de los griegos. Exacto. La cuestión es que en todas las religiones existe el bien y el mal. En todas. De hecho, en todas existe lo que es la idea de un paraíso, ya sea el cielo, el nirvana o cualquiera de estas idealizaciones de la existencia, y por el otro lado existe el castigo eterno, ya sea el infierno, el Hades o el nombre que le den las distintas religiones, pero están estos lugares supuestamente espíritus físicos. No sé si existe esta palabra, pero la acabo de inventar, me gustó, suena bonita. Suena bonito. Claro, estos lugares... Todo un poeta, mi compañero. Eso. Estos lugares espíritus físicos que encarnan lo que significa la idea de bien y mal. Exacto. ¿A dónde llegas si es que sigues uno o el otro camino? En ese punto de vista, los creyentes del budismo tienen una cosmovisión bastante... No decirlo asertiva, pero sí bastante amplia, Sí. que es el yin y el yang, Claro. que es que todo tiene un equilibrio, y ahí también entra otro punto de vista de los filósofos, de que si Dios es omnipotente, omnisciente, omnibenevolente y todo, Es un omni. significa que Dios tiene al mal en sí. Claro, porque si él compone todo, él lo es todo, él lo creó todo y todo parte de él, entonces el mal ¿de dónde salió? Pues no pudo haber salido de como se cree en la filosofía y teología judeocristiana, que salió de Lucifer, ¿cierto? Que él fue el primer ser malvado. Ya, pero a Lucifer me lo creó mi compadre Dios, po. Entonces él creó el mal, po. Mi compadre Jesús fue el que se mandó ahí la... Ustedes callan. Pa. La cuestión es... claro, que si Dios es todo, es También infinito, es malo. También es malo. Así tal cual, a También rajatabla. es Si malo. eres todo, también es malo. Y no, la verdad es que no está tan tirado de las mechas el cuento, porque resulta de que si lo unimos y tomamos el macro y nos ponemos a pensar, Dios y el diablo son la misma persona. Lo que es, esto es un carrileo mío. No, adelante. Es un Carrilese todo lo que quiera, compadre. Esto es un carrileo mío. O sea, Dios y el Está diablo son la interesante, misma está persona. interesante. Porque resulta de que Dios, la parte lumínica, como lo decía Aristóteles, él tomó dos puntos de vista para representar el bien y el mal, que es la luz y la sombra. Claro, ¿Ya? sombras. La luz Los opuestos es, de lo que hemos estado hablando. La luz es el lado racional, el lado positivo, entre comillas, que no le hace mal a nadie. Y el negativo, la sombra, es el mal, por así decirlo. Entonces, si Dios es parte del mal también, o el mal es parte de Dios, significa de que lo que apareció como Satán, Lucifer, el Cayugo, como quieran llamarle, La personificación. es nada más y nada menos que la parte enojada de Diosito. Es como tú o yo, que pucha, No nos pongamos a hablar de la parte enojada mía. ¿Ya? Ese ser... se transforma, mi No. compadre. Terrible. Claro, pues ¿No y suele eso- aparecer? Sí, no suele aparecer.
Bendita sea la hierba. La cuestión es esa, ¿cachai? O sea, Diosito es bueno hasta cierto punto, ¿cachai? Cuando se enoja es cuando deja la cagada. Claro, sin ir más lejos, destruyó el mundo con un diluvio, ahogó a todo el mundo por no hacer lo que él quería, y en otra ciudad por ahí que se llamaba Sodoma, otra que se llamaba Gomorra, parece que se estaban portando un poquito mal, y no se le ocurrió nada mejor que destruirlos con fuego. O sea, Pillárselos a todos. ¿de qué benevolencia me están hablando ahí? O sea, O yo, sea- yo cuando supe esa historia y me hablaban de un Dios bondadoso y después, claro, lo veía ahí destruyendo una ciudad meteorito. ¿Qué pasó ahí, po? O sea, Claro, ¿dónde está el Dios el benevolente? control de impulso, el control de la ira, el control de esas ganas, de esa sed de poder. O sea, ¿qué pasó? Parece que se está pareciendo más a nosotros los seres humanos. Exacto. Y ¿Qué eso pasó es lo- ahí? Y eso es lo que plantean las religiones, entre comillas, de los griegos, de que todo Dios tiene una parte humana. Yo concuerdo con eso, porque al final, como dijo Nietzsche, el ser humano creó a Dios a su imagen y semejanza. Y parece que por ahí va la cosa. Exacto. De El hecho, ser humano en su narcisismo, en sus ganas de ser Dios, creó a Dios a su imagen y semejanza. claro, y desde el principio lo están armando a su imagen y semejanza. Mm. Es por eso de que las representaciones de los dioses griegos, los romanos y todos tienen cara de Dios, tienen cara de hombre, todos Sí, tienen una representación humana. Y de hombres hermosos, hay que decirlo. Tan terrible rico. Unos papullos. Le suba el cuerpo. Ya, La pero cuerpa. pa' aquí. No nos vayamos en eso, estamos en una conversación aquí intelectual. Super serie. Exacto, y esa es la cosa. Esa es la cosa, de que volviendo al tema, Ujú. siempre tiene que haber un equilibrio en toda religión, siempre. La cuestión es que, y llevándote a los temas que te competen a ti, como psicólogo, a todo esto mi compañero es psicólogo. Sí, creo que se nos olvidó mencionar ese pequeñísimo detalle, que sí, tengo un cartoncito ahí que afirma que soy psicólogo. Exacto. ¿Será que Dios disasoció sus personalidades? Un dios disociado. Un dios con personalidad limítrofe. Qué interesante plantearlo de ese modo. Porque ahí lo humanizamos completamente. Exacto. Lo ponemos bajo las categorías que nosotros mismos, humanos, hemos inventado para definir ciertos comportamientos de nosotros mismos. Y claro, parece que esta divinidad, si la pensamos bajo esos criterios, también encaja. Encaja totalmente como un ser perecible, un ser humano, entre comillas. Claro, por eso también, bueno, muchas otras religiones, porque no hay una, ni dos, ni cinco, hay alrededor de 3.000, si es que no me equivoco, son alrededor de 3.000 las conocidas. Las inscritas. En la gran mayoría los dioses son humanos que de hecho son mortales, sin ir más lejos la religión pagana, la religión del norte de Europa, los vikingos, que bueno, se hicieron muy famosos luego de esa tremenda serie, hay que decirlo. Vikingos. Muy buena, recomendada por completo. Si la vieron, véanla de nuevo, es muy buena. Netflix. Bueno, ahí se puede ver claramente como los dioses son seres humanos un poco más superiores que viven en otro mundo que se llama el Asgard. Y claro, ellos son mortales. Ellos Exacto. tienen una idea de dioses mortales que necesitan comer el fruto del árbol Yggdrasil para poder seguir viviendo eternamente, pero si no lo comen, mueren, igual que nosotros los seres humanos. También está el otro punto de vista de las religiones orientales, del budismo, Ujú. lo cuales son personajes comunes y corrientes. No, son es interesante el sacerdotes. tema del budismo, no hay dios. Buda no es un dios, Siddhartha no es un dios. Es otra cosa. Es un estado. Claro, Es un estado. O exactamente. sea, tú eres un ser humano cualquiera Ujú. que puedes ascender a Buda. Que lo que es Buda es un estado mental de ascensión. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que plantean los budistas? Es que tú, siendo un ser humano normal y corriente, puedes simplemente llegar a ese estado de iluminación. De hecho, es lo que se habla mucho de Jesucristo, del flaco de los clavos. Ya, ese me cae bien. Ahí, El ahí flaco, sí. Ahí el sí. primer comunista No, de yo. la vida. No, primer comunista. Ay. Sí, llegó Armando dejando la cagadita en el templo de los judíos.
Claro. Diciéndole, ustedes me vienen a vender todo acá. Eso mismo, yo siempre he escuchado la frase ser como Jesús, y hay que ser como Jesús. ¿Y qué significa ser como Jesús? ¿Ser weón y poner Ay, siempre oye. la otra mejilla y dejar que te pisoteen? No, ser como Jesús también implica que si algo no te gusta y realmente sientes que es injusto y realmente está pasando algo que pasa a llevar las normas y es realmente injusto, tú puedes agarrar un látigo y agarrarlo a charchazo a todo. Se Exacto. puede, porque él lo hizo. Y eso es lo que, de hecho, coincide mucho el punto de vista del budismo con el cristianismo. Claro. Cristianismo puro, estoy hablando, de Jesús en la tierra. Lo que él planteaba de que si tú sigues las enseñanzas de Dios, puedes llegar a ser como Dios. De hecho, imitadme a mí, Exacto. decía, ¿cierto? De hecho, Jesucristo decía que iré y volveré y me os tomaré a mí mismo. Lo mismo que decía, o sea, no lo decía Buda, pero la religión budista lo plantea, que si tú haces el bien, podrás llegar al seno de Buda, que es la ascensión espiritual. Entonces, en cierto modo, todo esto Qué lindo. cuaja en el tema del bien, ¿me entiendes? Exacto. Pero también estaba la otra parte humana, que era, tomemos de nuevo como ejemplo a nuestro amigo Chascón de los ojos azules. Seguro un judío iba a tener los ojos azules en ese tiempo. Sí, güey. interesante eso, un judío de pelo largo de partida, porque era una ofensa para el pueblo judío en esos tiempos tener el pelo largo y con ojos azules y facciones gringas. Interesante ahí la romantización de la imagen. Ofensa entre comillas. Lo que pasa es que si a Jesucristo lo hubiesen representado como correspondía, Jesucristo debería haber tenido el pelo más o menos hasta los tobillos, ya que Jesucristo era nazareo. ¿Ya? Mira, interesante ese dato. El Señor Jesucristo era nazareo. ¿Qué es lo que No qué nazareno, no es lo mismo. Nazareo. ¿Qué es lo que es un nazareo? Es una persona que como voto se deja crecer el pelo desde niño. Desde niño él no debe cortarse el pelo porque lo hace como voto, como fidelidad a Dios. O sea, era un Rastafari. Exacto, y se fumaba de los buenos. Sí, pero si iba ahí al monte a hablar con alguien con el que solo él podía hablar, así que... Tan bueno el honguito. Oye, ya. Y tomando el... Volviendo. Retomando el tema que nos convoca hoy en día. Retomando calmado. Retomando, sí, también. Salud por eso. Salud. Salucita. Y volvamos al tema humano, al punto de vista humano de nuestro Señor Jesucristo, que normalmente nos comentan de todo lo divino, pero Jesucristo también tuvo bastantes episodios, muchos episodios, muy poco nombrados, pero sí los tuvo, de humanidad. O sea, ¿de mal? Si es que lo queremos ver así. Mira, de hecho de lo que poco se habla es de los evangelios apócrifos, y aquí nos metemos en un tema bastante peleado. No, te pusiste satánico. Si vas a empezar con tus satanideces, yo me voy a ir. Me tomo otro trago. Era que no. Ya, cuéntame entonces de lo que dicen estos evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos hablan de un Señor Jesucristo bastante... ¿Humano? Humano. Muy llevado a su idea. Quizás los sentidos más bajos de la palabra humano. Exacto, bastante peleador. De hecho, uno de los... Confrontacional. Ni siquiera... Era malo, güey. Era malo adentro. De hecho, uno de los primeros milagros, se habla muy poco de los primeros milagros que Jesucristo hizo cuando era niño. No, yo hoy no conozco eso porque solamente he investigado lo que es la vida de Jesús, la versión oficial, la de la Biblia. De hecho, y ahí se supone que su primer milagro fue hacer copete. En las bodas de Canaán faltó el copete y cómo no íbamos a quedar sin copete, así que él hizo vino. Ese fue el mejor milagro, no el primero. Necesito un milagroso así hoy en día. Oh yeah. La cuestión es que, de hecho, en Lucas, que habla mucho de la parte humana del Señor Jesucristo, pasa muy por encima un milagro que habla de que Jesucristo revivió a un niño, muy por encima. Pero resulta de que en el Evangelio de Santiago, el hermano... Ya, sí creo que escuché esa historia. Dale, es muy buena.
el hermano del Señor Jesucristo, hermano de sangre, Sí. hijo de la señora... Sí, porque la Virgen, entre comillas, María sí tuvo más hijos. Jesús tenía Exacto. hermanos de carne. Eso Tuvo es así. varios. Eso es así. Y en el evangelio de este susodicho del hermano de Jesucristo, hablaba de que el Señor Jesús estaba jugando con un niño. El niño se Ya, sí he le escuchado. puso a lloro y lo dejó caer desde un segundo piso. Y el niño murió. Algo poco. Exacto. Estamos hablando de un Jesucristo prepuberto, más o menos entre 10 a 12 años. Impulsivo. Exacto. Vino don José y le dijo: oye, cabro chico, ¿para qué te piteaste el cabro? Retó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo baja corriendo y le dice: "Oye, Callao, cabro-". larva. Exacto. El Señor Jesucristo llega y le dice al cabro chico: oye, levántate. Y el cabro chico se levanta. Pero El qué nivel de primer- poder. por El Dios. primer milagro del Señor O Jesucristo. sea, su primer milagro fue revivir a una persona que él mismo mató, weón. Exacto. O sea, un conche su madre, pero grande. Así tal cual, un conche Oh. sumaria. Ah, me cayó bien, está bien, sí. Pero sí, si uno, lo uno se ponemos- manda a cagar en la vida, pero sí es así. Nadie es perfecto. Mira, desde la Exacto. psicología, la personalidad normal que te enseñan no existe, pues sí. La La normalidad no personalidad normal es la persona que se adapta absolutamente a todos sus contextos, es la persona que se lleva bien con absolutamente todas las relaciones humanas que tiene, que nunca tiene problemas con nadie, y que si alguien tiene problemas con él logra resolverlos con 2 palabras. Yo no conozco a nadie así. La verdad, nadie. La cuestión es que, y se nos cortó la música, Se nos fue la música. El copyright saltó. pero la cuestión es que el Señor Jesucristo en su faceta más humana, claro, Él erró y fue, Pero por supuesto, pues si era humano. fue castigado entre comillas por el José. Claro. Entonces, y de ahí seguimos escalando en una vida bastante tumultuosa de este pobre carpintero que se Pobre mandó- carpintero. Pobre. ¿Qué tenía de pobre un carpintero en esa época? No cualquiera era carpintero al servicio del reino. Espérate, hay un paréntesis. No era cualquier carpintero. Por Era hijo del carpintero del Imperio Romano. Ya, entonces de pobre no tenía nada. Eso es un Sácate mito. una luca. Sácate una luca. Era facho. Era terrible fallo. Exacto. Y aquí Ay. en la vida del Señor Jesucristo lo que se empieza a nombrar muchas cosas Ujú. es que Él cometió varias atrocidades, entre comillas. De hecho, Jesucristo en los mismos evangelios apócrifos se nombra de que tuvo varios encontrones en su vida, como ya Jesucristo, el maestro, tuvo varios encontrones con Don Peter, con Pedro, porque resulta de que el Señor Jesús tenía cierta afinidad con María Magdalena. Que Sí, cierta afinidad. Ya entendemos de lo que se trata cuando Dícese. hablamos de cierta afinidad. Exacto, dice que María Magdalena era una prostituta, pero no. María Magdalena no era una prostituta, no es que tuviera poca plata como para vender su cuerpo. De hecho, la ofrenda que entregó a Jesucristo fue un alabastro de perfume. O sea, ¿de dónde espérate, sacáis esa weá, po? Oh. espérate, o sea, ¿de a dónde una prostituta va a tener para entregar un alabastro y lavarle los pies al maestro? Al menos que sea la escort más cara de los barrios más altos, cosa que no era así, pues sí. Sabemos que Y no- en no era ese así. punto de vista volvemos al mal para los fariseos, de que un personaje como el Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, no era cualquier personaje, era hijo de José, el carpintero del Imperio Romano. Además, era hijo de María, que María era descendiente directa del rey David. A un personaje con poca implicancia, un Exacto. personaje que nadie conoce. O sea, anda callando que a los Sí, 12 años se po. paró en la sinagoga a enseñarle a los fariseos. Hácete esa María Teresa. Exacto. Y que se vaya a meter en una casa de prostituta. O sea, el loco era terrible lloro o bien tenía mucha plata, no sé. Y frente a los fariseos, frente a su concepción de bien y el mal, él era una persona que no debía hacer eso y eso era malo. Claro.
En ese momento él estaba obrando mal. En ese momento él estaba calificado como una persona mala. Exacto, por eso se lo pitearon, por eso lo crucificaron. Exacto. Entonces, aquí volvemos al tema central de esta conversación, que nos es el convoca mal ahí. realmente. O sea, ¿desde qué punto de vista podemos juzgar si algo es bueno o malo? ¿Me entiendes? Claro. hay- ¿Quién es quién para juzgar y decir, sí, yo tengo la vara para medir, tú eres bueno, tú eres malo, y porque yo lo digo? O sea, ¿quién lo dice? ¿Quién? ¿Los jueces? Hoy en día, los jueces de nuestra república, esos jueces Ey. narcos, ellos van a decidir, y lo dije, lo dije, si Aquí- se sabe que son así. Todos lo sabemos, querido amigo. Es un todos secreto lo a voces. sabemos. Exacto. Y ahí es donde está el tema. O sea, el meollo del asunto. ¿Quién puede juzgarte? ¿Qué es malo? ¿Desde qué punto de vista? Pongámoslo desde una perspectiva más bajada de líneas. Y sería... Claro, dejando un poco lado la teología y todo lo que... Exacto, los pongámonos temas más religiosos, humanos. sí, Pongámonos pongámonos más más malos. Exacto. Si en la casa de cualquiera de ustedes entra una persona a robar y tú tienes un arma con la cual defender a tu familia, Lo mato. Sin pensarlo dos veces, yo disparo a esa persona porque es mi familia, o sea... exacto, y resulta, Y suena tirado las mechas, pero oye, ponte en el lugar. Ponte en el lugar. y si lo miramos desde el otro punto de vista, esta persona no tiene trabajo, no tiene comida, tiene una familia que alimentar, tú eres el malo para esa familia. Un pésimo ser humano. Exacto. Pero resulta de que si tú dejas a este malhechor hacer de las suyas, puede matar a tu familia. Entonces, ¿quién Exacto. te puede juzgar? ¿La defensa propia? ¡Ey! O sea, la defensa propia ha existido desde siempre. Sí. Pero aún así, tú ya lo mataste. Tú ya causaste un mal. Tú ya hiciste daño en una familia. Entonces, y está el otro... Hay muchos puntos de vista en este tema de conversación. Por ejemplo, en este momento, yo tengo 4 tutos de pollo en el horno. Ay, bueno. Ya, me que dio se hambre. están cocinando. ¿Viste? Y están Ya, listos. acabas de ser muy malo. Porque Por- me acaba de dar hambre y en este momento no podemos ir al tiro a sacar esos pollos y comer. La cosa es que para que esos 4 tutos de pollo estén en mi horno, debieron ser sacrificados 2 pollos. Fueron 2 vidas que fueron sacrificadas para yo poder comer mañana. No, y sin ir más lejos, ¿cuáles fueron las condiciones de vida de esos pollos? ¿Qué pasó con la familia de esos pollos, esos criaderos donde tienen todos juntos ahí a los animalitos? Y bueno, ¿La muerte de ese pollo sería sin dolor? no creo. ¿Para qué estamos con cosas? No Por creo. lo tanto, yo soy un ser malo. Abominable, ¿qué quieres que te diga? Soy un ser malo. Me dan ganas de ser un vegetariano, pero a veces me arrepiento. Chuta, no, ahí tenemos un tema más complejo todavía. De eso vamos a hablar en otro episodio. Pero la cuestión es, ¿qué dictamina la maldad? O sea, ya, dejemos de lado la humanidad. Pongámonos en el contexto de la fauna. ¿Acaso? Vámonos a la naturaleza entonces. A ver Exacto. qué pasa ahí. ¿Acaso un tigre se le puede denominar malo porque se comió un ciervo? Es imposible. Imposible No ir, se a, ir puede. a predicarle la palabra del bien a ese tigre y decirle, no, tú no puedes asesinar con tanto dolor a ese ciervo. No, es una ridiculez. Exacto. Y si seguimos en esta línea de la naturaleza, el ser humano y toda la naturaleza lucha por subsistir en su ecosistema. Exacto. Por lo tanto, desde el principio lo que crea, lo que pretende hacer cualquier ser vivo en esta vida es mantener a su especie con vida. Claro, subsistir. Exacto. Y si lo llevamos a ese punto, cualquier cría que nazca enferma no tiene derecho a vivir. No, de hecho hay animales que dentro de su naturaleza está matar y hasta comerse a las crías que nacen defectuosas, por decirlo de una manera fría. Exacto. ¿Y se les puede juzgar como malos? ¿No? ¿Cómo vas a juzgar a un animal como malo? Bueno, sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de los pulpos,
de lo que estuvimos hablando un poco pre-podcast, ahí, cuando fuimos a comprar aquí Pre-pauta. el material de inspiración. Salud por eso. Cochina pa' buena. Claro, estábamos hablando ahí, ¿qué pasa con...? Bueno, están los videos en YouTube, uno los puede ver, hay unos pulpos que realmente le pegan charchazo a los peces por diversión. Sabemos que los pulpos tienen esta relación simbiótica con los peces, donde los peces le llevan comida, el pulpo ofrece protección, ok, todo bien. Y el pulpo a veces los castiga cuando les lleva comida, los peces les llevan comida que no les gusta, los castiga con sus charchazos. Pero a veces pasa que los pulpos están aburridos simplemente y empiezan a pegarle a los peces porque sí. ¿Y qué pasa? El pulpo es malo. El buen pesado. Pesado culiao. Le está haciendo bullying a los pescados. Claro, o tenemos el otro ejemplo en la naturaleza ahí de los delfines. Eso Exacto. ha sido muy estudiado últimamente. Ha sido un temazo, han salido muchos videos en YouTube. De hecho, muchos se expertos se opinando. está hablando mucho de que los delfines son superiores a la raza humana en cuanto a intelecto. Bueno, hay un capítulo de Los Simpsons que lo deja bastante claro, donde llegan los delfines y subyugan al ser humano y lo mandan de vuelta al mar y son los delfines los que se quedan con la tierra. Bueno, pero eso no es tan tirado de las mechas, y los delfines ya se sabe que violan delfinas por diversión, que matan a otros delfines por el placer de matar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Son malos? Pero si no tienen raciocinio, se supone. Se supone. Pero la verdad es que un ser que piense y que sienta placer de una acción ya tiene un cierto raciocinio. Entonces ya se le puede juzgar, entre comillas, desde el punto de vista humano. Claro. La Pero no cuestión son es- humanos, entonces no nos son humanos. metemos un enredo más o menos ahí. Exacto, y ahí volvemos. ¿Qué es el mal realmente? Claro, no, es complejo. Bueno, ahí tienes dos miradas. Por un lado tienes a Maquiavelo, personaje importante que dice que el ser humano nace malo de adentro y que durante su vida se va resolviendo si es que va a seguir esa maldad innata o va a empezar a obedecer las normas morales, sociales, políticas y volverse una persona buena, pero nace malo, netamente malo. Y ahí es donde entra otro tema con el cual yo he visto a muchos psicólogos agarrarse de las mechas y apuñalarse. El mal es genético. Sí. Realmente yo he estado en esos debates, he estado tirando mechas, me han tirado las mechas también a mí. Porque claro, ¿qué pasa con el mal? ¿Qué pasa con la psicopatía? Esas personas enfermas que tanto odiamos nosotros como sociedad, que tanto deseamos que no existan. ¿Qué pasa con los psicópatas, los sociópatas? Bueno, ahí ya tienes una distinción entre psicópatas y sociópatas de el malo que nace y el malo que se hace. Por un lado tienes al sociópata, es la persona mala que, lo que nosotros entendemos como malo, que roba, que mata, que miente, que no siente empatía. Es uno de los principales elementos de lo que definimos hoy en día en nuestra cultura, en nuestra sociedad, como una persona mala, una persona que no tiene empatía, que es capaz de hacerte daño y no sentir nada al respecto. El sociópata se vuelve malo, entre comillas, se vuelve una persona que hace maldad, que roba, que mata, que miente, por temas sociales. Es decir, esa persona no tiene genéticamente una predisposición a la maldad, no tiene padres que hayan tenido problemas con eso, que hayan estado internos en algún psiquiátrico, no tienen abuelos con historial de delincuencia. Pero ¿qué pasa entonces con esas personas si no tienen historial familiar de este tipo de cosas? ¿Por qué hacen eso? Se les llama sociópatas. Es porque la sociedad en algún momento los empujó a esto. Ejemplo, un niño del Sename, sin ir más lejos, un niño del Sename donde... Criadero de maldad. Exactamente, un criadero de maldad donde desde el primer día que ese niño pisó esa institución empezaron a violarlo sus mismos compañeros, empezó a aprender todo el tema de la delincuencia ahí adentro, salió y ¿qué más iba a hacer si es lo único que aprendió ahí adentro? A ser sociópata. Y por el otro lado tenemos la psicopatía, que ahí sí tenemos un tema genético de base, un tema de familia, donde hay historial de padres que también han sido violentos, de abuelos que han sido delincuentes y que claro, tienen este supuesto, entre muy comillas, gen del mal. Y que se supone que se expresa en algún momento de su vida y ellos no tienen cómo ir en contra de esto. Pero bueno, ahí está el debate entonces, pues, es tan así, entonces se aprende, entonces genético, sociopatía, psicopatía.
Pero al final siempre llegamos a nada y a ninguna conclusión concreta. Exacto. Y aquí voy a tocar un tema bastante peleagudo, un tema bastante controversial, que es la subsistencia de las personas como raza, la subsistencia de un ay, se me va de un género, Búscalo, tiene que estar ahí. Quizás al fondo de esa lata de cerveza está el concepto que estás buscando, no me amigo tinté. mío. La cuestión es que si la raza humana busca subsistir, la forma más adecuada es elegir por evolución, ¿cierto? Es elegir al elemento más apto para poder Perpetuar la especie. Exacto. Entonces, y agárrate, cabrito, que de aquí va a quedar la cagada. Voy a agarrarme esta latita que hay aquí. Entonces, si buscamos elegir a los seres más aptos, Hitler estaría en buen punto. Ay, weón, ¿Qué comentario te acabas de sacar? Exacto. Y yo no estoy... Yo aquí estoy comentando solo un punto de vista. Pero amigo, te van a funar. Me van a apuñalar. Se viene la ola de funas hacia este podcast. Pero la cuestión es que, claro, yo si bien no soy partidario de Hitler, obviamente él dejó la caga. Él mató mucha gente. Pero si lo ves desde el punto de vista animal, de subsistencia, él lo que buscaba era crear una raza superior. Exacto. ¿Cachai? Entonces es súper difícil discutir ese punto. Bueno, más que vista. crearla, perpetuarla. Se supone que esa raza ya existía, que eran los arios, de lo que estuvimos hablando antes, su antepasado vikingo, un pueblo con vasta historia. Y claro, él era romántico para sus cosas. El romanticismo no tiene que ver con regalar flores y escribir poemas. Eso es una tergiversación de lo que es romanticismo. Romanticismo en realidad tiene que ver con traer al presente las glorias pasadas. Eso Exacto. Y la cosa es que mi compadre Hitler lo que buscaba era perpetuar una raza que era perfecta. Que él decía... Los arios. Que mantendría a la raza humana por sobre la cadena alimenticia como superior. Si bien, claro, se cometieron errores enormes, el hecho de haber matado gente ya frente al punto de vista moral era malo, pero desde el punto de vista animal, desde el punto de vista natural, él no estaba tan errado. Claro, si lo vemos fríamente, muy frívolamente, eso es una conducta que se observa en la naturaleza también. Exacto. El asesinato entre... Bueno, no sé si se llama asesinato entre animales. Animalato. Ya, matarse entre animales, dejémoslo ahí. Pero sí, eso se ve en la naturaleza. Las especies se matan entre sí por comida, por supervivencia, por reproducción, por un montón de motivos que ellos tengan, pero sucede. Exacto, y sucede muy comúnmente. Uh-huh. Entonces, ¿quién puede juzgarlo? ¿Quién puede decirme de que Hitler era malo? Lo único que estamos haciendo es juzgarlo desde un punto de vista moral, humano, planteado. Claro, para los alemanes de esa época, Hitler era un salvador, era un redentor que venía a perpetuar lo que decíamos, ¿cierto? Esas tradiciones, esas glorias pasadas. Era un mesías prácticamente. Para ellos, para el resto del mundo obviamente era la persona más mala que podía existir. Claro, y repito, yo no estoy a favor del pensamiento hitleriano. No, aquí solamente estamos exponiendo puntos de vista. No se preocupen, no nos funen. No nos funen, por favor. Hay una funa más, una funa menos en la vida. ¿Qué tanto va a ser? Pero la cosa es esa, si lo ves desde el punto de vista frío. Sí. Claro, o sea, lo único que buscaba él era perpetuar la raza humana. Claro, bueno, esto me recuerda mucho también. Ahora, claro, si yo voy y mato a una persona y le abro su tórax, le saco las costillas, le saco el corazón y me lo como, ¿qué sería hoy en día? Un caníbal. No, me voy preso. Automáticamente me voy preso, me llevo toda la condenación social que exista. Soy un psicópata o un sociópata, que era lo que estaba hablando hace un momento. Y claro, soy una persona totalmente marginal para esta sociedad. Oye, pero vámonos un par de cientos de años atrás. Ahí a nuestros compadres aztecas, nuestros compadres... se me fue la civilización más antigua que los aztecas. Inca. No, ya, los mayas. Los mayas. Sí, ellos se extinguieron antes incluso de que aparecieran los aztecas y todas estas civilizaciones antiguas. Y ahí los sacrificios humanos eran pan de cada día.
O sea, qué manera de tirar cabezas desde esa escalera, hermano. Claro, de hecho, una de las teorías que se manejan, porque aún no hay explicación, pero una de las teorías que se manejan de por qué se extinguieron es porque ellos mismos contaminaron su entorno con tantos cadáveres que tiraban en la naturaleza. Al mismo lago que ellos tenían para sacar sus aguas de regadío, era tanto el nivel de cadáveres diarios que arrojaban ahí que terminaron por contaminar el lago, así como en Los Simpsons, en la película, cuando contaminan el lago. Bueno, aquí Eso lo yo no lo contaminaron sabía, a metacadáveres. Y para ellos era algo divino, era algo bueno, algo muy bien visto a los ojos de la sociedad. Mientras más cadáveres, mientras más sacrificios y corazones comidos de tus enemigos tú hacías, eras más glorioso, eras un mejor líder para tu pueblo y traías la prosperidad a la sociedad. O sea, ¿de qué estamos hablando? En ese tiempo el asesinato a sangre fría y así de morboso era algo muy bien visto. Anda a hacerlo ahora. No, está ahí loco, esa cuestión no se puede. Weón. Claro, entonces... De hecho, matar a un animal en vía pública ya es mal visto. No, es una cuestión horrible. Es una cuestión horrible. horrible. Y claro, bueno, también los vikingos lo hacían, hemos hablado de ellos, también tenían sacrificio humano. En el caso de ellos era un poco distinto. Aquí sacrificaban a los prisioneros de guerra. No, los vikingos se ofrecían para sacrificarse a los dioses, porque así su sacrificio iba a tener sentido, iban a traer prosperidad a su pueblo, iban a traer mejores cosechas y todo ese tipo de cosas. Claro, si hablamos de eso hoy en día es una aberración total, el mal encarnado totalmente. Exacto. Y aquí es que es tan contradictorio el tema, es tan contradictorio, es tan humano. Es tan humano el tema que simplemente no podemos definirlo, no se puede. No se puede. Y aquí quiero tocar otro tema peleagudo, que es el tema del mal por superioridad. De hecho, mal por superioridad. De hecho, hay dos ejemplos que se pueden tomar en este punto, que son lo que ocurrió con la conquista española. ¿Ya? Ahí tenemos un tema que nos toca a todos los latinoamericanos. Exacto. Los españoles llegaron acá a Latinoamérica y ellos vinieron, según ellos, sembrando el bien. Exacto, ellos vinieron supuestamente con las mejores intenciones de tomar a esta gente barbárica, a esta gente que mataba a otras personas, que tenía costumbres que parecían sacadas de un libro de terror, y venir a predicar la palabra del Señor, la palabra del bien, la redención y todas esas cosas que ellos trajeron. Y claro, venían supuestamente con la mejor intención de acabar con todo ese mal satánico que había aquí en estas tierras. Y resulta que de caminito se extinguieron a muchas razas. Claro, bueno, ya no sabemos la historia, sabemos qué pasó. O sea, para aquí entrar más en detalle. Claro. Y aquí es donde entra mi compadre Stephen Hawking, que decía, ¿qué tal si los extraterrestres, porque según Stephen Hawking existen más posibilidades de que haya vida fuera de nuestro planeta que si no le hubiera? Claro, es que es por un tema matemático, por lo que tengo entendido. Exacto. Que él llega a esa conclusión, por un tema probabilístico, estadístico, matemático, muy poco probable que no haya en otras vidas. Exacto. La cosa es que Stephen Hawking dice que ¿qué tal si allá afuera hubiese vida y que esa vida fuera superior a la nuestra? Claro. Algo así como insectos versus seres humanos. Exacto. ¿Y qué tal si viniera esa forma de vida a nuestra tierra a colonizarnos? Nos vamos a la chucha. ¿Qué querés que te diga? O sea, es que no puedo decir otra cosa. Se acaba todo lo que conocemos y tal como lo conocemos. O sea, existen dos posibilidades o más, no sé, en realidad estoy hablando nomás. Pueden o bien matarnos a todos, extinguirnos y extraer los recursos de nuestra tierra, que viéndole desde el punto es lo que hacemos nosotros con la naturaleza, para que estamos con cosas. O bien esclavizarnos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los animales? Exacto, nos tendrían como ganado. Claro, ganado humano. ¿Qué te recuerda eso? No. ¿Y serían malos por hacerlo? ¿Serían malos? ¿Serían malos? Claro. O sea, pero si nosotros lo hacemos, o sea, tenemos un pollo ahí en el horno, un pollo que viene de una cría, ¿cómo fue el concepto que usaste? De un ganado. Viene de un ganado, de un criadero. Eso, un criadero.
viene a un criadero y claro, si lo pensamos con humanos sería una cosa horrible que hicieran algo así con nosotros, pero oye, lo estamos haciendo ahora. Exacto. Como escuché una vez, ¿acaso yo sería malo? Soy malo. ¿La hormiga me puede juzgar a mí de ser malo si yo la piso? Claro. O sea, no, ni siquiera... Ni siquiera la viste. Ni siquiera la viste. ¿Cachai? O sea, no Ni siquiera estaba... sabías de su existencia, pero tú la mataste. Exacto. O sea, ¿Qué pasa ahí entonces? es demasiado peleagudo el tema. O sea, ¿cómo Bueno, por podés algo juzgar? los grandes pensadores y filósofos del mundo no se han puesto de acuerdo, menos nosotros dos pelagatos medio curados que nos vamos a poner de acuerdo. Bendita Eso no va a sea la pasar chela. nunca, pero sí es bien interesante hablar del tema, poner estos temas medios complejos, medios tabú, que de repente evitamos y nos vamos en cosas triviales de la vida, pero oye, sí es bueno de repente ver cómo estamos respecto a esos temas hoy en día ya 2021, que han pasado tantas cosas en Demasiado. este último tiempo. El mismo tema que propuse yo de Hitler, Claro, no creo que exista una persona en este mundo que no lo haya pensado. claro. No creo. No creo que haya una persona que no se haya sentado en el water a pensar y decir, puta, quizás no estaba tan errado. Claro, pero si todo Y yo no dictador soy y todo... nazi, ¿me Sí, entiendes? O sea, sí. mi pensamiento es totalmente humano. Yo no estoy de acuerdo en llegar y matar gente porque me siento superior. No, yo creo que nadie hoy en día está de acuerdo con eso, pero todo dictador, todo asesino genocida a lo largo de la historia ha tenido millones de personas adeptas que realmente creen, no, si lo que él está haciendo está bien y hay que apoyarlo. Y es lo que pasa con la historia en realidad, porque Ujú. resulta de que desde el principio dictadores y genocidas han existido desde mucho tiempo antes. Sí. Nosotros hablamos del Magno Imperio Persa, del Magno Imperio Romano. Oye, esos compadres fueron genocidas. Eran unos malditos, hay que decirlo. Oye, mataron civilizaciones enteras. Extinguieron culturas. Exacto, o sea, destruyeron todo lo que tenían a su paso. Y en este momento nosotros nos regimos por el código Exactamente, romano. son los modelos culturales que tenemos hoy en día en nuestra cultura occidental tan apreciada. Obviamente en su momento las culturas que veían el mal que estaban haciendo, el mal, entre comillas, Entre que estaban comillas. haciendo los romanos, por ejemplo, Ujú. el más cercano a nosotros hasta ahora, ellos veían que eso era malo. O sea, me estáis matando, weón. Estáis matando a mi familia. Estás destruyendo mi cultura. Exacto. Pero resulta que han pasado, qué sé yo, 1500 años, 1800 años, Ujú. y en este momento todos alabamos al Sacro Imperio Romano, que nos entregó el código romano que rige nuestras leyes. Sí, lo que decía, las bases de nuestra cultura occidental, tanto ahí, Exacto. junto con los griegos, que tampoco se quedan lejos en cuanto a guerras y matar personas, si no preguntémosle a los espartanos. Y aquí te voy a tirar otra. A ver, dispara. Estamos en 2021, azotados parece. por un bicharraco llamado COVID-19, ¿cierto? Que salió- SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, así se llama. que salió desde China, ¿cierto? Claro, Y aquí me voy a tirar- murciélago resfriado que se comieron por ahí. Un Y poco aquí me voy a extraña esa tirar explicación. una carrilera media más o menos A ver, conspiranoica. carrilese nomás, compadre. Carrilese. Resulta de que sí, ya. Te doy permiso. Todos los compadres que hablan de conspiración y dicen que el COVID fue creado por estos compadres para poder extinguir o matar, diezmar a la raza humana. En este momento nosotros lo pensamos y decimos que es algo estúpido, que es algo Ajá. muy lejos de la realidad. ¿Y qué tal si fuera verdad? Oh, ¿qué tal si fuera así? ¿Y qué tal si esto es netamente un control de población como lo que siempre ha habido? Exacto. ¿Qué tal si todas estas guerras que hemos visto, todas estas pandemias anteriores, todas estas hambrunas, todos estos problemas de la humanidad, en realidad son todo obedece a un protocolo que viene desde más arriba, quizás de donde, de netamente control de la población, control demográfico, ingeniería de psicología social. Imagínate que la raza china, la cultura china, ¿cuántos años llevan en esto quizás? Miles.
quizás en este momento... Bueno, como chilenos, ¿cuántos años de cultura tenemos? Llevamos 200 años. Weón. ¿Y los chinos? Como 5.000 años lo que se sabe. Bueno, ahí ya está la diferencia. Pues, entonces, si en este momento a nosotros nos pareciera estúpido o quizás demasiado oscuro como para decir que puede ser real. Claro, preferimos decir que no, pero sí. Y quizás, no sé, pues pensemos... Pero la posibilidad está ahí. Pensémoslo de aquí a 3 años, se descubre que fue real. Todos saltaríamos, nuestras alarmas saltarían y dirían, no, los chinos son malos y la weá. Pero resulta que pasen 1000 años más. Si es que existimos todavía como seres humanos en 1000 años más. Claro, pero resulta que ya, pongámonos en el ejemplo supuesto de que en 1000 años más aún existimos, existe una raza superior. Ajá. Se la estarían agradeciendo a los chinos porque extinguirían a seres que no cabían. Muy frívolamente hablando. Exacto. Sí, muy funablemente. Muy funablemente. Sí, no, pero es un punto importante. Claro, ¿qué pasa si en 1000 años los chinos se ven como los salvadores del mundo porque lograron realmente... Claro, lo mismo que pasó con los romanos, estos seres tan ideologizados que tenemos, tan romantizados, pero que acabamos de conversar que eran bien nefastos para sus cosas, pues. Entonces, claro, ¿qué pasa si en 1000 años después ven la historia de China? Oye, pero si ellos salvaron el mundo, mira, esparcieron este mecanismo de control social que permitió que la sociedad como tal siguiera persistiendo y avanzando en tecnología, en todas las cosas que se están viendo hoy en día, inteligencia artificial, que sería un pedazo de tema para otro podcast. Oye, ahí se nos viene otro podcast. Uh-huh. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, claro, en 3 años más, como decía, nosotros nos ponemos a pensar y vemos el punto de vista de los chinos, claro, lo juzgaríamos y diríamos que son malos porque estarían matando gente. Pero dentro de 1000 años más, ese punto de vista cambiaría. Claro. Porque la vida, quizás la historia les daría la razón. Entonces es un tema bastante pesado. Y si te pones a pensar, oye, quizás sea un buen punto. Y yo no voy a justificar a los chinos si vienen a matar gente, ¿cachai? Pero no, yo creo que nadie. Nadie, ¿cachai? Porque todos tenemos nuestro mecanismo de supervivencia. O sea, todos queremos vivir. Claro. ¿Me entiendes? Pero es algo que puede pasar y resulta que este mundo está lleno de secretos. Nadie te lo va a decir, ¿cachai? A no ser de que pasen 1000 años y se descubre recién. Pero hasta el momento lo único que podemos decir es que esto está pasando. Y nos podemos solo polarizar con nuestro punto de vista actual de que está todo mal, de que nos estamos contagiando, que quizás no es tan mortal, pero nos estamos contagiando y nos tienen reprimidos dentro de nuestras casas. La dictadura sanitaria, perdón que lo diga, pero... Lo dijiqué y así tal cual. No, sí, es un tema bastante complejo todo lo que estamos viviendo, el cambio de contexto, el cambio de cultura apresurado que tuvimos que vivir todos, los impactos que tuvo esta pandemia en la salud mental de las personas, incluso peor que el propio virus, amigo mío. Lo que pasó con las familias, muchas familias destruidas, muchas mujeres maltratadas, el índice de mujeres maltratadas durante esta pandemia se disparó. Entonces, ¿qué pasó ahí acaso con esto? No se aguantan, weón. Claro, mostramos lo peor de nosotros como seres humanos. ¿Qué pasó con la pandemia moral? ¿Qué pasó con eso? Y es un tema que nadie dice, ¿eh? Es un tema que se habla muy poco, se habla muy poco. Se habla muy poco, o sea, si hablan de violencia intrafamiliar y todo el cuento, pero resulta de que eso es una de las cosas que más dañó en esta pandemia. Claro, la violencia hacia los niños. Si los papás no soportan a sus propios hijos, y eso es un temazo que hablar. ¿Qué pasa con la educación aquí en Chile? ¿Cómo fueron educados esos padres que ahora simplemente no son capaces de aguantar a sus hijos? Se supone que ellos son niños. Obviamente no van a poder regularse emocionalmente, menos en un contexto de pandemia. Entonces tú como adulto tienes que ser capaz... Ay, qué bonito sonido. De alguna forma de poder regularte tú. Si tú se supone que eres adulto, no le pidas a un niño que lo haga, que recién está aprendiendo de qué se trata el mundo, y más encima el mundo está patas para arriba. O sea, es demasiado. Y lo otro es pues demasiada carga para esa pobre gente. Y hay gente que no se aguanta ni ellos mismos. Exacto. El nivel de suicidio a nivel... La tasa de suicidios también se elevó demasiado, sí. Viejo. Se elevó no, y demasiado. este año nuevo
hubo una ola de suicidios de la que no se habla en televisión, no se habla en los diarios, nadie habla de eso. Pero eso fue así. O sea, es normal que para épocas como la primavera, el Año Nuevo o la Navidad aumente la tasa de suicidios. ¿Por qué? Porque las personas que se suicidan obviamente tienen algún tipo de trastorno, tienen algún tipo de afección mental que no les permite pensar claramente, que ven todo oscuro, todo malo, no hay placer, no hay nada de luz en sus vidas. Entonces, claro, ven a todo el mundo feliz en la primavera o en el Año Nuevo, todo el mundo con esperanza, mirando al nuevo año, estando junto a sus familias, pero claro, estas personas no tienen absolutamente nada. Entonces el grado de contraste que ocurre entre su propia oscuridad interna y la luz que ven afuera de toda la gente feliz lo hace realmente sentirse una mierda. Exacto. Y decir, no, es que hasta aquí llegué y hacen lo que hacen. Y tenemos esta nueva pandemia de olas de suicidios que han ocurrido, que no, es terrible. Y de hecho no se puede controlar, pues viejo. O sea, tú no puedes controlar la mente de las personas. Es lo que se está tratando de hacer, pero no se puede. No se puede. Tú no puedes salvar a una persona de sí mismo. No, porque cada persona es un universo, no puedes controlarlo, no puedes controlar todos los universos. Como dijo Chester Bennington, mi infierno Que en está paz en mi descanse. cabeza. Ay, qué terrible. Mi infierno está en mi cabeza. Tú no quieres estar aquí dentro. Y se apuntaba a la cabeza en la última entrevista que dio. Claro. Entonces, tú no puedes entrar ahí. Y aquí volvemos al tema. Ujú. ¿Suicidarse es malo? Claro, eso mismo he escuchado muchas veces. Las personas que se suicidan entonces son malas. Yo he escuchado muchas veces como psicólogo personas que tienen mucho rechazo hacia las personas que se suicidan. Es decir, son egoístas, se suicidan, o sea, no pensáis en tus seres queridos, en tu mamá, en tu papá, en tu pareja, en tus hermanos, en tus amigos. ¿Cómo no pensáis en tus seres queridos? ¿Tan egoísta eres para tomar la decisión de suicidarse? Entonces los suicidas son malos. Pero no estábamos hablando recién de que eran víctimas y lo malo era la cultura, la sociedad. Claro, ¿qué pasa ahí? Entramos al mismo debate de nuevo. ¿Qué es malo en realidad? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es el mal? Exacto. O sea, de hecho, esto fue un debate que tuve con un amigo mío que él decía de que no, que lo mismo que dices tú, que el suicida es una persona egoísta, que no Claro, piensa en los eso demás. se ve mucho. Oye, pero el suicida está chato de su vida, weón. No, el suicida netamente tiene una patología. Está chato, o sea, imagínate el nivel de destrucción interna que tiene. Y imagínate el nivel, porque yo he escuchado igual mucho decir de que el suicida es una persona cobarde, que no puede. Eso sí, se dice mucho. Oye, pero tú tendrías las pelotas para colocar una cuerda y colgarte. No, yo weón? ni cagando, yo me amo. No, yo me amo. No lo haría ni por más deprimido que esté. Y créeme, amigo mío, que he estado muy deprimido en ciertos episodios de mi vida. Pero, oye, una cosa es estar deprimido y lo otro realmente es tomar un cuchillo, matarte o tomar una cuerda y colgarte. Te lo encargo, lo encargo. Pero aquí también hay otro punto de vista. Resulta que yo, por amarme, puedo también cometer suicidio. Qué denso. Claro, porque resulta, imagínate, ya, me voy a poner como ejemplo, sorry. Voy a cumplir a ver unos 65 años. Yo me amo demasiado como para verme ser un viejo decrépito. Interesante. Ay, weón. Yo no quiero ser una carga. Claro. Yo quiero que a mí se Cosa me que recuerde. se ve mucho hoy en día, la tercera edad, el Alzheimer, la demencia senil, de depender completamente de otros. Y claro, lo que tú dices, yo me amo y soy una persona Yo quiero ser útil. que ha logrado cosas en la vida y que quiere seguir siendo útil. Entonces, volverse nuevamente un bebé, No, prefiero acabar con mi vida. temas hoy. Y amigos que están pasando por esa etapa, por favor, no tomen esa decisión. Busquen ayuda, si siempre hay alguien. Todos tenemos nuestra red de apoyo, si aunque no la veamos, siempre va a estar ahí, siempre va a estar el amigo, y ese amigo con el que quizás no hablas tanto, pero oye, te va a escuchar. Quizás con tu hermano no hablas tanto, no tienes comunicación, pero oye, acércate, te va a sorprender, esa persona te va a escuchar. De verdad, amigo, si tú estás pasando por alguna de estas situaciones, busca la salida primero, trata, al menos trata, aunque sea un poquitito. Pero podrías encontrar ahí la salida. Exacto.
Si aquí no es, y aquí volvemos al tema, o sea, suicidarse es malo. Desde el punto de vista cristiano o cualquier otro punto de vista, ¿me entiendes? Pero Exacto. la cuestión es que en otras culturas el suicidio no es malo. De hecho, es una forma honorífica de salir de un problema. Eso me hace recordar a los samuráis. samuráis. Los samuráis, no recuerdo el nombre del ritual en este momento. Harakiri o seppuku. Eso mismo. Me acabo de acordar de eso. Y claro, el samurái cuando iba a morir de una forma muy poco honorable, si lo iban a torturar para que hablara, si en el combate moría de una... Seppuku. Claro, de una forma... Iba a morir de una forma vergonzosa. Claro, el samurái se mataba, netamente. O sea, agarraba su espada y se la ensartaba ahí en su tórax, en su estómago, en sus órganos vitales y acababa con su vida antes de que el enemigo acabara con su vida de una forma deshonrosa. O también el código del samurái, el código del bushido, hablaba de que tu vida debe ser en pos de tu señor. Claro. Entonces, si tú no cumplías con una orden de tu señor, tú debías cometer, o sea, hacer a harakiri. Porque era deshonra. Exacto. Y resulta que la forma más honrosa de morir era que tú te colocabas frente a tu señor. Abrías tu abdomen, mostrabas tus vísceras. Ay, bueno. Y venía un amigo samurái, te cortaba el cuello desde atrás, pero tenían el cuidado preciso de no cortar la parte de adelante de tu cuello, para que cuando a ti se te diera el responso fúnebre no se viera herida en ti, porque debías morir el con honor. nivel de ese ritual, po. Y que era netamente un suicidio. Era un Y suicidio. un suicidio horrible, hay que decirlo. Dolía la wea. Entonces, para ellos el suicidio no era malo. Tienes también a los kamikazes. Bien ahí. Los kamikazes. Los kamikazes. Entregaban su vida netamente por una ideología. Claro. Ellos entregaban su vida por el imperio. Tienes también los mismos tipos estos de Al Qaeda. Que... Claro, todos esos hombres bomba que gritan Allahu Akbar y se hacen explotar en lugares públicos. Exacto. Y les dices, y desde el punto de vista occidental, o sea, todos los tratan como terroristas. Claro, y todo. son una escoria. Pero resulta que ellos están dando su vida por Alá. Exacto, ellos son los mártires máximos de su cultura y a ellos se les venera básicamente como a santos. Exacto. Claro, ellos están obedeciendo el mandato de Alá y el mandato de sus superiores religiosos, políticos, y están haciendo uno de los actos más honoríficos que puede haber dentro de su cultura. Y... O sea, y para nosotros, claro, es horrible. Claro, para nosotros es horrible porque ya vemos las consecuencias de todo este tipo de cosas. Pero ahí entramos de nuevo en el detalle. Claro. Está mal lo que hacen. No, para ellos está bien. Y para nosotros está mal. Está pésimo. Entonces aquí nunca vamos a llegar a un consenso. No, es imposible. Por algo nunca han llegado. No, o sea, ya en 2500 hablando de esta misma wea. No lo vamos a resolver ahora tomando chela y hablando. Pero es un tema que muchos de nosotros nos hemos propuesto en algún momento y hemos tratado de hecho, yo creo que muchos de ustedes han tratado de llegar a un consenso en, no sé, en una conversación de alguna cena familiar o con un amigo, un hermano, alguno que otro quemando algunas cosas medias raras. Las cosas místicas. No, pero este debate siempre sale. Hace poco lo estuve conversando con un compañero de trabajo y claro, también ahí le da la mirada psicológica, él me da su mirada como profesional de su área, pero claro, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Si este tema tiene demasiadas aristas, demasiados puntos de vista, ya puedes sacar el punto de vista uno y después, claro, el del bien y después el punto de vista del mal, pero también te aparece un tercer punto de vista, un punto de vista crítico, después un cuarto punto de vista que entiende esto del bien y el mal como un espectro donde puede estar ubicado al medio, o un poquito tirado para allá, un poquito tirado para acá, pero no se llega nunca a un consenso, a una teoría del todo que te explique lo que es el bien y el mal en sí, no existe, no se llama. Es que de hecho existen tantos puntos de vista como humanos hay en la Tierra. Claro. No se puede, simplemente no se puede llegar a un consenso. Es por eso que hay lleva tanto tiempo este debate sobre una mesa. Claro. ¿Cachai? Lo más que
en forma de resumen de este tema, se puede hablar como el bien y el mal, como, por así decirlo, es el punto de vista de la moralidad. Nada más que eso, la moralidad. Claro, desde lo moral. Y lo moral es netamente cultural, sujeto a un contexto en un tiempo determinado. Exacto. Entonces... Tiempo histórico determinado. No actual. Y nada más que eso. Es simplemente un tema de conversación que no podría terminar en este momento. Pero está bueno. Está bueno. Da para hablar Cualquier mucho rato. Sería bueno tener muchos puntos de vista de diferentes tipos de personas, de diferentes religiones, de diferentes puntos políticos, culturales, gente de oriental, occidental, opinando de estas cosas. Y aún así no llegaríamos a un consenso. No, ni cagando. Uh-huh. Pero bueno, señoras y señores, hasta aquí el episodio de hoy. Les damos las gracias por su preferencia. Le damos las gracias por estar aquí junto a nosotros, escuchando a este par de personas debatir, hablar, conversar sobre un tema que quizás muchas veces es bastante peliagudo, es bastante controversial, por así decirlo. Claro, un tema que muchas veces genera hasta peleas entre personas. Mucho. O sea, peleas entre países. El solo hecho de que tú cuestiones la bondad de Dios en un hogar cristiano, no, andate a la chucha. Ya es tema de pelea. Entonces sí, es algo que muchos de nosotros nos hemos planteado alguna vez, pero quizás no lo hemos hecho por miedo de pelea, de discusión. Claro, es que igual no todo el mundo está abierto a lo que estamos haciendo ahora, que es conversar, que es debatir, que es poner puntos sobre la mesa sin implicar emociones fuertes, sin enojarse, sin empezar a pelear. Es simplemente poner puntos y ver, ya, pasa esto, pero también pasa esto otro. Ah, pero mira, también pasa esto otro que dicen por acá, en otra cultura muy lejana. Mira, interesante, quizás de todo podemos sacar un poquito y entender un poco mejor un tema tan complejo. Exacto. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias por su compañía. Por acá se despide... Me despido de todos vosotros, de todas vosotras. De todos vosotros. Sí, vosotros también, sí, cómo no. Lenguaje. No, de verdad, espero que hayan disfrutado esta conversación, los carrileos que nos mandamos, información igual bien importante que se dijo, puntos de vista. No, de verdad esperamos que haya sido provechoso para ustedes, que les haya enriquecido y a la vez entretenido escuchar a este par de cerveceros. Sí, es muy grato para nosotros compartir este tipo de cosas, compartirlo con la gente y bueno, más que nada eso, compartir las ideas, poner temas sobre la mesa y que la gente los pueda escuchar, disfrutar y analizar después en sus casas y llevarlo al tema de conversación con sus familiares, que poco a poco vayamos derribando ciertos tabúes sociales que nos impiden avanzar. Exacto. Muchas gracias por su compañía. Les damos las gracias igual por darle al like a este podcast. Les invitamos a seguir en sintonía de nosotros. Seguiremos subiendo episodios lo más pronto posible. Exacto. Lo más periódicamente posible. Van a haber temas bien interesantes ahí que tenemos. Vamos a hacer unas pautas ahí con temas bien controversiales, bien peliagudos, como dice mi amigo Frank aquí. Espero les haya gustado y si quieren escuchar más de estos temas, les invitamos a agregar este podcast a su lista de favoritos. Agrégalo al toque. Tenés que apurarla ahí. Muchas gracias por todo, chiquillos. Muchas gracias por todo, gente linda de internet. Aquí termina este episodio. Este podcast llamado... Cheleamos la vida. Muchas gracias. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Buenas noches.